Tomando todo esto en cuenta, vamos a empezar a conversar de cómo volvernos productivos remotamente. Entonces, el número uno es crear un buen espacio de trabajo. Y aquí no me refiero a un tema de cuál escritorio comprar, o comprar el más caro, o comprar la última silla que existe, o comprar el monitor, ¿verdad?, carísimo. Es tener un espacio designado para trabajar. ¿A qué me refiero con esto? En la medida de lo posible, evitar teletrabajar desde el mismo espacio en el que duermo. Entonces, si tengo la oportunidad de no tener la mesa y la silla dentro del cuarto en el que duermo, genial, ponerlo afuera. ¿Por qué? Porque eso simplemente suma más puntos para ser candidato nuevamente a un burnout syndrome. Es importante generar esos espacios. Entonces, tener un espacio, como me implicaba años atrás, levantarme, alistarme, irme a la oficina, en este momento es levantarme, alistarme e irme a mi lugar de trabajo dentro de la casa. Aquí empezamos a hablar también de calendario versus lista de tareas. Es importante empezar a pensar en términos de tarea y no de tiempo. Entonces, el colaborador modelo que teníamos, que trabaja de 7 a 5, de 7 a 6, ojalá se quede hasta las 8 de la noche, que es el colaborador número 1, ya no, ya eso pasó. Muchas gracias por todo. Entonces, ahora es cómo me vuelvo eficiente. Ahora soy dueño de mi tiempo. Entonces, ahora cómo me vuelvo eficiente. ¿Cómo hago para cumplir todas mis tareas? Y aquí entra el súper importante, la palabra priorizar. Hay que aprender a priorizar. Y ahora en la siguiente diapositiva les voy a enseñar cómo se puede priorizar. ¿Cómo ser productivos? Teniendo una rutina. Somos seres humanos y la rutina nos genera tranquilidad. Entonces, ¿a qué me refiero con tener una rutina? No es lo mismo levantarme, hacer algo de ejercicio, caminar, respirar, leer, bañarme, desayunar y sentarme a trabajar, a que me suene el despertador y en pijamas, con lagañas y todo, me sienta a medio leer la computadora. Es importante tener una rutina. Eso hace que el cerebro se programe para empezar a trabajar, para ser exitosos, para ser productivos. Esto que viene es graciosa y circulan muchos videos en redes sociales, ¿verdad? Vestirse para teletrabajar. Creo que, pues no seré la única, más de uno debe haber visto los videos graciosos donde, ¿verdad?, algo pasa y la persona se levanta de la cámara y aparece en calzoncillos, o aparece con la bata, o aparece en pijama. Y eso no va a decir que está mal, pero el cerebro necesita programarse para trabajar. Entonces, para poder programarse, ¿qué necesita? Vestirse de acuerdo a la ocasión. Entonces, si vamos a quedarnos teletrabajando, pues está bien, tal vez no me voy a poner el saco, la corbata, el pantalón, ¿verdad?, todo, pero bueno, me voy a poner la blusa que me pongo para ir al trabajo, no la blusa que me pongo para quedarme en la casa. Tal vez no me voy a poner tacones, ¿verdad?, pero me voy a poner los zapatitos, ¿verdad?, o me voy a poner las pantuflas cómodas, pero que mi cerebro entienda que voy a trabajar, no es que me estoy quedando en la casa libre. Y la última, que para ser productivo es muy importante, es mantener las relaciones con el equipo. Y esto lo ligo al desafío que conversábamos de tener esa falta de identificación con la empresa. Entonces, para mantener las relaciones con el equipo, hoy la virtualidad es fantástica, hemos mejorado un montón. Existen 1000 y una herramientas que se pueden usar para realmente tener actividades de integración, actividades de romper el hielo con los equipos, ¿verdad? Entonces es súper importante generar y mantener las relaciones con el equipo. Yo creo que todos de una u otra forma desarrollamos amistades en el trabajo. Entonces, bueno, ya no nos vemos todos los días, ya no podemos ir a tomarnos el cafecito, ya no podemos almorzar juntos, pero bueno, una vez a la semana, una vez cada 15 días ponemos a lo que yo llamo un checkpoint en el que conversamos un poco de la vida y de cosas no laborales, porque el cerebro también lo necesita, ¿verdad? Y como les decía, yo quiero adentrarme un poco en el tema de priorizar. En la siguiente diapositiva, ojalá se lo puedan llevar. Esta matriz es de Eisenhower. Y él lo que decía es que hay 4 cuadrantes. Hay el cuadrante 1, 2, 3 y 4. Y esto va con el eje que si es importante o si es urgente. Entonces hay actividades que son urgentes y que son importantes. Entonces eso hay que hacerlo ya.
hay que hacerlo en este momento, es una tarea de lista roja, o sea, es un número 1 en la lista. Después están las cosas que son importantes, pero no son urgentes. Entonces, bueno, eso quiere decir que no tengo que terminarlo hoy, puedo entregarlo de aquí al viernes. Entonces, lo planifico, establezco una fecha de entrega, me comprometo con esa fecha y trabajo para esa fecha. Hay cosas que son urgentes, pero que no son importantes. Aquí es donde también es sumamente importante levantar la mano y pedir ayuda. El yo puedo hacer, yo hago, yo, no, ya también pasó de moda. Es de seres humanos pedir ayuda, levantar la mano y ayudarnos entre nosotros. Entonces, tengo una tarea que tengo que entregar, pero necesito de A, B, C y D. Entonces, pues preguntémosle a B, C, D si me pueden dar la información para poder yo terminar la tarea en lugar de ponerme a tratar de conquistar América, ¿verdad? Y el último cuadrante es, puedes posponerlo o descartarlo. Eso quiere decir que no es ni importante ni urgente. Entonces son las cositas que van saliendo porque todos los días salen de una u otra forma y simplemente no es importante ni es urgente. Entonces, si lo logro hacer en el día, bien. Si no lo logro hacer, no pasa nada. Entonces, cuando uno aprende a priorizar usando esta matriz, yo les prometo que uno se vuelve mucho más productivo.